bienvenido a un video más. Este lunes 25 de mayo del 2020 continuaremos con el tema potencia de exponentes enteros. Recordemos que esto lo vamos a aplicar a expresiones algebraicas. Es decir, como hemos visto al inicio de la unidad 4, que es comunicación con símbolos, una expresión algebraica es aquella donde tiene un término, puede tener más de un término, y donde este término se representa por las siguientes partes: signo, coeficiente y parte literal, es decir, las variables. Recordando eso, vamos a dar inicio con el problema inicial, el cual nos dice: representa el área del siguiente cuadrado del lado A mediante una expresión algebraica. Tenemos la figura, que sería el cuadrado, que tiene como lado A. Como solución, si recordamos que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, es decir, para este caso, que sabemos que su expresión es A centímetros elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que va a suceder? Sucede es como que tengamos dos veces A centímetros por A centímetros, que esto es igual a tener A por A elevado al cuadrado, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Bien, en referencia al caso anterior, como conclusión o como concepto, vamos a ver que en la potenciación se cumplen las siguientes propiedades. Si tenemos producto de potencias de igual base, se multiplican dos o más potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Es decir, si tenemos A elevado al cuadrado por A elevado a la n, AM era el anterior, es igual a tener A como base, M más N. Es el caso que veíamos en el caso del cuadrado. Otra es el cociente de potencias de igual base. Es decir, que para dividir potencias de igual base, se deja la misma base y se restan los exponentes. Es decir, que si tenemos el cociente A elevado a la M entre A elevado a la N es igual a A, que es la misma base, y tendríamos N menos N. Pero también se da el siguiente caso, cuando hablamos de potencia de una potencia. Para elevar una potencia a otra potencia se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Es decir, que si tenemos A elevado a la M, factor de, y luego tenemos el exponente N, tendríamos A elevado M por N. Se multiplican los exponentes. Si tenemos el caso de potencia de un producto, sería la potencia de un producto es el producto de las potencias de cada uno de sus factores. Es decir, que si tenemos A por B elevado a la M, esto va a ser igual si tenemos A elevado a la M por B elevado a la N. Y por último, si tenemos la potencia de un cociente. La potencia de un cociente es el cociente de las potencias de cada uno de sus términos. Es decir, si tenemos A entre H elevado a la N, distribuimos lo que es el exponente. Tendríamos como cociente A elevado a la N entre H elevado a la N. Para que comprendamos lo anterior, la teoría, vamos a hacer unos ejemplos. Iniciaremos a continuación. Representa la forma abreviada las siguientes expresiones. Tenemos la expresión B por B por B y tenemos la otra expresión que es menos 2 por B por A. Como solución, es decir, en el primer caso, en el literal A, tenemos B por B por B. Esto es igual, aplicando la propiedad de potencias de la misma base, la base es B y nuestro exponente en este caso es 1. Entonces, se dice que colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 1, 1, 1, es decir, 1 más 1 más 1. Esto es igual a B al cubo.
Eso quiere decir que al efectuar b por b por b es igual a b al cubo. Tenemos para el caso del literal, del siguiente literal, que en este caso sería b, e menos 2 por b por a es igual. Podemos trabajar los signos primero. ¿Por qué razón? Porque tenemos un signo negativo. En el caso anterior, como todos eran positivos, no hay necesidad. Cuando todos son negativos o todos son positivos, el signo se mantiene. Pero en este caso tendríamos menos por más por más. Es decir, la expresión sería menos por más menos por más menos. Ya sabemos que la solución va a ser negativa. Ahora, multiplicamos los coeficientes. Solo tenemos 2, 1, 1, no hay ningún problema. Entonces podemos hacerlo con todo y la variable. Es decir, podemos multiplicar 2 por b por a. Lo que sucede a continuación es que simplificamos el signo de x. Siempre queda la expresión, quedaría 2 por a por b. Es recomendable que lo ordenemos por orden alfabético a las variables, es decir, 2ab. Si observan, es lo mismo, solo que ya no está el signo. Entonces, ya tenemos que la solución es negativa y nos queda 2ab. Ya pusimos en práctica lo que es la propiedad de potencia de la misma base. En el siguiente ejemplo que está en el libro, en la página 80, el ejemplo 13, nos dice que multipliquemos m a la cuarta por m a la sexta. Es decir, como solución, si tenemos m a la cuarta por m a la sexta, en primer lugar vemos que la base es igual, es decir, podemos aplicar la propiedad. Ahora, como si estamos multiplicando, ya sabemos que la propiedad nos dice que hay que sumar los exponentes. Por lo tanto, me quedaría m elevado a la 10. Y esa sería la solución al multiplicar m cuarta por m sexta. Podemos concluir que, por lo tanto, al multiplicar m cuarta por m sexta es igual a m a la décima. En el ejemplo 14, siempre de la página 80, nos pide que multipliquemos los siguientes factores. Tenemos menos 2x cubo por 6x por menos 3x cuarta. Como observarán, ya no está el signo de por. Sino lo que se ha hecho ahora es introducir dentro del paréntesis, que quiere decir que son productos. Por lo tanto, como solución, lo conveniente es hacerlo en 3 pasos para este tipo de expresiones donde son un poquito más largas. Es decir, la solución la puedo obtener multiplicando en primer lugar los signos menos por más por menos igual, es decir, menos por más menos y menos por menos igual a más. Nuestra respuesta será positiva. Ahora, en el segundo paso, multipliquemos los coeficientes, es decir, la parte entera. 2 por 6 por 3. Ya no considero el signo, como ya los operé, no es necesario. Entonces decimos 2 por 6, 12. 12 por 3, 36. Ahora veamos en el caso de la variable. La variable tenemos x cubo, x a la 1 y x a la cuarta. Es decir, la misma base que es x y sumamos los exponentes. 3 más 1 más 4 es igual a x. 3 más 1, 4 más 4, 8. Ahora unimos todo, es decir, el signo, el coeficiente y la parte literal. Es decir, que nuestro resultado es 36x a la octava.
y es la solución al multiplicar 2 menos 2x cubo por 6x menos 3x a la cuarta. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo 15, página 80, nos pide que resolvamos el cociente. Tenemos el cociente m a la sexta dividido entre m al cubo. Es decir, que como solución y aplicando la propiedad de cocientes de la misma base, tendríamos m a la sexta entre m al cubo es igual, se mantiene la base, y restamos el exponente del numerador, le restamos el exponente del denominador, es decir, 6 menos 3. Y esto es igual a m al cubo. Y es así como encontramos la solución al efectuar el cociente m a la sexta entre m cubo es igual a m al cubo. Tenemos el siguiente problema, el ejemplo 16, página 80, el cual nos dice que resolvamos la potencia. Tenemos 3 medios a al cuadrado, b cubo, c, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a aplicar la propiedad de potencia elevado a otra potencia, es decir, como solución, si tenemos 3 medios de a al cuadrado b cubo c elevado al cuadrado, lo que hacemos es una distribución, el exponente a cada parte del término. Bueno, tendríamos 3 medios elevado al cuadrado, factor de a cuadrado elevado al cuadrado, factor de b cubo elevado al cuadrado y factor de c elevado al cuadrado. Ahora desarrollamos y aplicamos siempre lo que es la potencia. Es decir, que este exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Es decir, tendríamos 3 por 3, 2 por 2, porque lo que hace el exponente es definir cuántas veces se multiplica el mismo número. Y acá lo que hacemos, como tenemos la misma base, se multiplican, es decir, tendríamos a 2 por 2. Y aquí tendríamos factor de b, 3 por 2. Y acá tendríamos 2 por 1. Bien, desarrollando esto, obtenemos que acá es 9 cuartos. Acá tendríamos 2 por 2, 4. 3 por 2, 6 y c cuadrado. Es así como le damos solución a la potencia. Bien, recuerde que en la plataforma está el guión de clase. Ahí encontrará la actividad a desarrollar del libro y la respectiva tarea. Será hasta un nuevo video.